el mes anterior, o este mes que todavía no he terminado, de septiembre, todos sabemos que el énfasis fue la palabra de Dios y la fe como prioridad del cristiano. Por el amor de Dios, no extravíe este documento. Tenga una carpeta o métalo en su internet o su computer como tú quieras, pero tenga un archivo. Más de uno de ustedes va a tener un día en que tenga un grupo de oración o alguien que le pregunte algo y usted dice, un momentico, yo me acuerdo que en un mes se trató ese tema. Esto es un archivo vital y necesario. Muchas veces usted quiere decir algo, quiere reunirse con su familia y no sabe de qué hablar. Pues algo que le puede ayudar es tener todos estos temas de la guía bíblica. Entonces el énfasis del mes anterior fue la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, la fe que necesitamos para creerla, y hablamos también de la adoración y oración. Bases, eran 3 bases. Y ahora estamos en la 4ª base para el crecimiento del cristiano, desarrollo del cristiano, progreso del cristiano, que es el compañerismo entre cristianos. Y, o sea, que en este mes el énfasis va a ser, básicamente son 2. El compañerismo entre cristianos y la importancia de la iglesia. Por eso verá en la portada arriba de la guía de octubre, que dice la importancia de la iglesia local. Y ahí está ese versículo que se mencionó el domingo pasado y que mi esposa creo que también lo amplió. En otro aspecto dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y no dice a las malas obras, ni a los chismes, ni al cotilleo, ni nada de eso. Y a las buenas obras, no dejando de qué. Como algunos tienen, yo voy cuando me queda tiempo, cuando me parece. Ya, no señor. Como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día, ¿a qué se refiere ese día? Para que nos ayudemos todos y ayudemos a los que están conectados. ¿Ah? A la venida del Señor. Qué bueno pedirle al Señor que nos lleve en plena reunión, ¿no le parece dominical? ¡Ah! Para el cielo, ¿no le parece? O que nos lleve cuando estemos en el devocional en la mañana, a 5 de la mañana. Yo les digo que cuando no se hace devocional a lo mejor no va a poder disfrutar de esto. En todo caso, y eso que está hablando el apóstol Pablo de hace 2000 años. Ahora sí que estamos más cerca, ¿o no? Tenemos todavía 2000 años más de los que Pablo quizá había calculado. O sea que ahora estamos más cerca que cuando estaba Pablo no viviendo. Ahora estamos mucho más cerca, ¿o no? Solo que no lo sabemos. Pero por las señales y por muchos aspectos estamos ahí. Abran la página, ahí están las lecturas bíblicas. Están, por favor, está Miqueas, está Corintios, esto está lleno de mensajes, la palabra de Dios, están los versículos de memorizar, y en la parte central está pues el tema que hoy vamos a tratar de hablar, una parte y luego el próximo domingo. Ahora den a la última página para que por favor los eventos y las peticiones de oración, esta guía, consérvela. Oramos por España es por las finanzas, y el Señor me dijo no, las finanzas es secundario porque yo soy dueño de todo, y por eso el cambio dice, que España vuelva ¿a quién? A Dios y sanidad de su economía. Igual nos pasa a todos, ¿o no? Siempre estamos pidiendo las cosas secundarias. Pero Jesús, en un solo versículo, dejó claro, más buscad ¿qué? Primeramente ¿qué? Y la vida recta, y la vida íntegra, y todas las demás cosas vendrán ¿cómo? A España o a cualquier país le pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo estamos orando y clamando, hasta los ateos oran o rezan, y no. Lo que hay que hacer es que este país, como cualquier país, pero este país donde vivimos, vuelva a Dios. A Job le dijeron sus amigos, vuelve ahora en amistad con Dios y por ello te vendrá bien. Y eso que era un creyente. Hay que orar que este país vuelva los ojos a Dios. Hablando con Daniel sobre estos temas, España lo que ha perdido son los principios y valores, se perdieron. Y con todo respeto, no creo que los políticos van a hablar de eso. Ni siquiera la iglesia habla de eso. Nos corresponde a nosotros orar y clamar, los cristianos en este país, nacidos de nuevo, para que la familia recupere esos principios, para que todos recuperemos los principios que se han perdido. Vamos entonces a abrir en la parte central, tiene todo el tema allí, y vamos a terminar un poco el tema del domingo anterior. Repito, una cosa es el compañerismo cristiano y otra cosa es que en la iglesia local, vamos a hablar de que hay otra iglesia universal, es la local, es donde podemos ejercer esto. Mi esposa ya les habló de 2 de Corintios 6,
donde el apóstol Pablo habla clarísimo de no os unáis en yugo ¿qué? Desigual. Hay cosas muy serias. Traten de grabarse esto que les voy a decir, que no está allí en el tema, esto es terminando el tema anterior. Hablamos el domingo anterior de la amistad, del compañerismo, y hablamos de esto, de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y habla de qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Vamos a mirar brevemente para comentar el tema y vamos a tratar de grabarlo. Tenemos básicamente 4 clases de compañerismos, y después de que haga esta pequeña exposición que está en los libros nuestros, va a decirle al Señor, no a mí, ¿cuál es el que tú practicas? Y había pedido que mostrara los gráficos allá del sonido de las 4 leyes. Todos sabemos, si conocen bien las 4 leyes, que al final en la última ley, en la 4ª ley, hay unos gráficos que son muy especiales, muy llamativos. Básicamente la Biblia habla de que hay 3 clases de personas. Todo ser humano estaría involucrado en alguna de esas 3 clases. La Biblia plantea el caso del hombre natural. Está el hombre natural que no ha recibido a Cristo, puede ser religioso. Bueno, aquí ya está. Esto nos va a ayudar. Entonces, básicamente, inicialmente, la humanidad está en uno de estos 2 gráficos. Por eso al final dice en cuál cree que está. Está lo que la Biblia llama el hombre natural. Cuando yo estudié mis primeras clasecitas de biología y anatomía, decía el hombre es un ser que nace, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se da cuenta? Hay que recordar nuestras antiguas clases. El hombre natural es ese. Es un ser vivo, ¿verdad? Y todo ser humano entonces nace, pero tenemos un ego, un yo. Ahí viene la palabra egoísta. Debía decirse yoísta. Pero prefirieron tomar el griego y luego el latín y pues cambiaron el yo por el ego. Por eso no se habla de yoísta. Aunque no creo que no sería incorrecto. Pero se dice egoísta. ¿Por qué? Porque esta persona natural, tenemos una silla ahí, se tiene una silla y el centro de nuestra vida, y está el yo apoderado. Aquí muy claramente dice el yo finito, ¿en dónde? Mucho cuidado porque esto, aun cuando para muchos se hayan visto, ayer me llamó una pareja joven de Bogotá, yo les he dicho que no se casaran, se casaron en Cristo y ahora andan desesperados porque se quieren separar. Y apenas llevan 3 años. Yo les había advertido, ¡ojo! Esto que voy a exponer ahora brevemente tiene que ver mucho con el matrimonio y la relación de pareja. ¡Ojo! ¡Cuidado! Porque seguimos siendo humanos. Entonces, ¿qué pasa? Desde los mismos niños se nota el egoísmo de los niños, ¿o no? Entonces, nacemos así, con un yo, con un ego, y aquí lo dice clarísimo, el yo finito ¿en dónde? En el trono. Yo hago lo que me apetece, o lo que me da la gana, ¿o no? Yo, ¿cómo es que dice? Yo primero yo, segundo yo, ¿y qué más? Esta cruz significa que Cristo está fuera de esa vida, así sea religioso. Aquí hay que ubicar a ateos, a agnósticos, a religiosos. Quizá lo que más ha hecho daño a la humanidad son las religiones. Hoy en día es triste los países fundamentalistas, que tienen una teocracia de dictadura y de violencia, ¿o no? Muy bien, ahí estamos. Entonces es lo que se conoce, y luego están estos puntos que vemos en desorden, ¿verdad? ¿Qué significan esos puntos? Intereses o áreas controlados por el yo, de lo cual resulta que discordia y frustración. Ahora, no es que yo justifique al que esté solo que pueda hacer eso. El problema es cuando yo me caso o me busco uno en pareja o no. Porque si yo soy solo, bueno, tendré que responder a Dios. Pero es que cuando ya yo comparto con otra persona, se unen 2 personas o no. O sea, en este caso serían 2 egos. Esto es lo que la Biblia llama el hombre natural. Y vamos a ir a entender un poco más por qué la Biblia dice que tengamos cuidado. Tener contacto sí, pero no compañerismo. Porque son diferentes a nosotros. Contacto sí. Es más, para evangelizarlos. Y en la empresa, en la universidad, en el barrio. Pero la Biblia habla, se llama el hombre natural, y mucho cuidado, la Biblia aclara muy bien en 1 Corintios 2:14 que esa persona no puede entender las cosas del Espíritu de Dios y le parecen ¿qué? Locura. Porque se han de discernir ¿cómo? Solo cuando nace la persona espiritualmente puede comenzar a entender.
De ahí que para qué se enoja uno con una persona discutiendo sus temas si él no puede. Lo que hay que orar es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le convenza, le revele. La Biblia habla de esa primera persona, pero hay una segunda persona que se llama el ser humano o el hombre espiritual. O verdaderamente cristiano, porque hoy en día también espiritual lo llaman todo. Hay que tener un poquito cuidado con esa palabra, aun cuando la Biblia menciona mucho la palabra espíritu, pero a veces es mejor decir el verdadero cristiano que cree en el Señor. Entonces aquí vemos otra vez el mismo círculo, esta es otra persona, la misma silla, pero hay una diferencia. En esta persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Cristo, ya no está el yo en el gobierno de su vida, pero tampoco está afuera. Seguimos siendo normales, por eso vemos aquí el yo a un lado. Y las áreas se ven diferentes, aun cuando ahí da la impresión de que somos perfectos, no, pero sí quiere decir que la vida está mejor ordenada, más ordenada, y entonces dice Cristo sobre el trono, está en el trono, es lo que llama recibir a Cristo. Digamos que aquí está esta persona no cristiana, y en la Apocalipsis dice muy claro, el Señor dice, aquí estoy, ¿qué? A la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hace el Señor? ¿Yo qué? Cenaré con él y él conmigo. Muy bien. El yo dice autodestronado. Hoy en día la nueva era y todo esto es todo lo contrario de la Biblia. ¿Qué hace? Enaltecer el ego, no. Hasta decir que somos dioses, ¿o no? Tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado. El mundo va por otro lado. Y las áreas que están aquí bastante desordenadas, pues aquí ya las vemos ordenadas. Intereses bajo el control del Dios infinito, cuyo resultado es estar en armonía con el plan de Dios. Entonces vamos a mirar 4 relaciones, muy fáciles, son fáciles de entender. La primera relación, que es la más viable y la que menos problema va a tener, es entre los dos creyentes. O sea, clases de compañerismo o amistad. Inicialmente sería entre dos personas espirituales. O sea, yo tengo mi amistad, si soy casado, pues mi esposa, algo que a mí me gustó mucho cuando era novio y casarnos, es porque yo decía, Estela, yo te voy a amar, me voy a entregar a ti 100% a cambio de nada. Eso suena como ilógico, ¿no? Cuando una persona cristiana se casa con un no cristiano hay un problema. El cristiano le va a decir a la pareja, yo me entrego a ti 100% a cambio de nada. El otro le puede decir, pero yo no. Esto será mitad y mitad. Esto es un contrato. Tú aportas y yo aporto. Entonces, la primera relación sería entre dos cristianos. No podríamos llamarla una relación perfecta. Lo que pasa es que estos dos cristianos, buscan lo que a Dios le agrada. Entonces, esa es una primera relación. La segunda, que podríamos colocarla de primera, es la relación entre dos personas no cristianas, o como la Biblia le llama, hombre natural. Estas personas, ¿por qué se distinguen? Entre muchas cosas que ya hemos mencionado. Porque buscan lo suyo. ¿O no? Lo suyo propio. Los demás, la primera relación de las dos personas espirituales, pues buscamos lo que a Dios le agrada. Por eso los que han estado en mis ceremonias de matrimonio, uso de los candelabros, de apagar las dos velas y unirse en torno a Cristo. En pocas palabras, un matrimonio entre dos creyentes pueden llegar, ¿cierto?, en Cristo encontrarse los dos, porque en el corazón del varón o del hombre gobierna Cristo, en el de la mujer también. Pero por experiencia podemos probar de que también hay dificultades serias si es que descuidamos nuestra comunión con Dios. Entonces estamos entre dos personas naturales, segundo, o dos personas espirituales, pero aquí en el problema. La Biblia le llama, ahí no está en el gráfico, que yo le doy un nombre a esto, y es darle golpe de estado a Jesús. Y a lo mejor, dándonos cuenta, hoy muchos llegamos aquí habiéndole dado golpe de estado a Jesús. Llegamos aquí, habiendo destronado a Cristo, llegamos en pecado, la Biblia le llama carnalidad, o andar como niños en Cristo. Entonces hay una tercera relación. ¿Qué pasa? La tercera entre un cristiano, lógicamente espiritual, y uno carnal, no estamos hablando de un natural. Digamos, en el matrimonio, ¿qué puede pasar?
¿qué es lo que pasó con esta pareja de Bogotá, Colombia? ¿Cuál es el problema? Él me puso un WhatsApp que me decía, es que mi mujer está carnal por esto y esto y esto. Ahora, yo no tengo las bases para decir que él esté espiritual. Bueno. Pero cualquiera puede imaginar qué puede pasar, y no solamente estamos hablando del matrimonio, en la familia o no, entre los hermanos, en la iglesia, en la empresa, en muchas situaciones. Y yo no me detengo en esto por el tiempo, pero yo muchas veces les he hablado que tengamos mucho cuidado porque a mí me pasó. Uno cuando se vuelve carnal, es decir, cuando le da golpe de estado a Cristo, que lo baja de acá, lo coloca por aquí y me subo de nuevo, yo le llamo darle golpe de estado a Jesús, por experiencia que también están en la Biblia. En Pablo lo está hablando, ¿no? De aquel que se acostaba con su ¿qué? Con su madre o madrastra, no se sabe bien. Con su madre o madrastra. ¿Era un cristiano carnal o no? Pablo no habla de que fuera un ateo. No. ¿Era gravísimo o no? Quiero deciros porque mientras más repitamos mucho mejor, por experiencia inclusive propia, uno cuando suele carnal llega a hacer cosas peores que cuando no era cristiano. Yo tengo que decir con dolor que conozco parejas no cristianas en mi vida y en España con mejores matrimonios que muchas parejas de creyentes. Algo que mencionaba Susana, se conocen también muchas parejas no cristianas que manejan mejor la economía que muchos creyentes o no. Y no solo eso, en todas las demás áreas. Entonces, aquí hay un asunto que tener mucho cuidado. Por eso hay que velar por eso en todo. Y la cuarta, pues todavía más dramática, ya entre un cristiano espiritual y un natural. Recuerden que son dos naturales, dos espirituales, un carnal espiritual y un espiritual y un natural. Ahí, por eso, graben en esta cita y anótenla en alguna parte de su guía, si tiene un boli o algo, anoten esta cita, que es que hay mucho versículo para el compañerismo. Amós 3:3. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos. Y aquí en la iglesia, por eso estamos hablando de este tema, tenemos que andar juntos, pero esto tiene que ver mucho con esto, pasa mucho en las empresas, este tipo de situación. Entonces es importante tener en cuenta entonces cada uno tenemos que pensar. Es muy claro, si un cristiano, y a veces nos toca, pasa la mayor parte de su tiempo con no cristianos, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué lo va a gobernar? Lo que yo digo, si tu música toda es no cristiana, esa te va a gobernar. No digo que sea mala, algunas sí. Pero yo prefiero lo contrario. Deleitarme con la música cristiana o no. Deleitarme, porque a lo que yo alimente más, eso es lo que a mí me va a dominar o no. Y eso también tiene que ver con las amistades. Ahí ahora entonces, en su guía de hoy, de octubre, perdón, la guía de octubre que ya va a empezar en los próximos días, ven a la parte central. Ahí, repito, el compañerismo cristiano es una base clave, ¿cierto? Y prioritariamente la desarrollamos en la iglesia. Quiero deciros algo, el gobierno de España, tanto el anterior gobierno como este gobierno, cuando hemos ido a reuniones de pastores que han estado, la alcaldesa de Madrid y otros funcionarios, y el anterior también estuvieron, ellos nos decían, el gobierno de España, y concretamente el de la Comunidad de Madrid, reconoce el aporte invaluable, que no se puede valorar, impresionante, que hizo la inmigración de cristianos, sobre todo de América Latina, a España. Y por eso es que ya tenemos cierto, no porque lo estemos buscando, reconocimiento. Y ahora hay una añoranza de que muchos inmigrantes se hayan ido y lógicamente muchos cristianos se han vuelto, ¿no? ¿Por qué? Ellos hacían un análisis. Cuando llegó ese boom de la inmigración por ahí de 1999 o el 2000 a España, las iglesias eran muy pequeñas. Todas las iglesias tradicionales eran muy pequeñas, evangélicas de España. Y de pronto no se hablaba mucho de las pandillas, pero cuando llegó la inmigración, llegaban parejas con hijos de 8 años, de 6 años, de 10 años. Los padres tenían que ir a buscar trabajo, ¿no? Los dos. ¿Qué creen que pasaba con los niños? De 8, de 10, de 12, y además todavía no empezaba el cole, no había colegio, no había dinero. Esos jóvenes, ellos explicaban eso, buscaban identidad. Ya no estoy en mi país de origen, no están mis amigos, no estoy ni siquiera en el cole. ¿Sabe a dónde iban a parar? Las llamadas pandillas juveniles. Y unos casos dramáticos, famosos inclusive aquí, que ya creo que ya desaparecieron. Entonces, observemos que lo que ayudó mucho
a que no hubiera más problemas de los que pudo haber habido, se debía a que ya llegaban creyentes, iban a las iglesias, se fueron vinculando y entonces pasó toda esta situación. Vamos a ir ahí en la Biblia porque en la vez pasada, pero ahí estaba que recuerde, está Hechos 2, que no lo voy a leer ahora, Hechos 2, 48, 47 y Hechos 4 son pasajes de la Biblia que leímos la vez pasada, pero ahí les queda. ¿Por qué quiero que eso lo guarde? Porque es que aquí está todo un estudio de lo que es la iglesia local. Y están las citas bíblicas. Por eso está Hechos 2 de la primera iglesia, está Hechos 4. Pero quiero que vamos al origen. Vamos a buscar en Mateo 16, arriba dice, después del título dice, bueno, ahí está para que no se buscarlo. Arriba dice, y yo también te digo, está hablando Jesús, que tú eres ¿quién? Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? No dice la iglesia de Madrid, no dice la iglesia de Senfol. ¿Cuál iglesia dice? Grabémonos algo. La iglesia es del Señor. No es de los pastores, no es de un hombre. ¿De quién es? De Él. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no la dominarán. Desde que Jesús dijo esto han pasado más de 2000 años. La iglesia ha sido súper atacada y todavía se cierran iglesias. Hay mártires, ¿o no? Se ataca, se queman iglesias, templos. Nosotros teníamos una iglesia, un templo de Senfol en Putumayo, al sur de Colombia, y la guerrilla un día llegó y la quemó completo. Y así, tenemos en Estados Unidos 3 pastores de Senfol desde hace unos 10 años que fueron declarados objetivo militar. Les llegaban cartas al pie de la iglesia, por la puerta echaban cartas. Hay una de ellas que tengo en mis archivos. Decía, sois declarados objetivo militar, tienen tantos días de plazo para que abandonen el país. Si no lo habéis hecho, pues ya sabéis lo que significa ser objetivo militar. Otra vez nos llegaban cartas de lo que en Colombia llaman vacuna. Pastores tienen que dar una donación mensual para esta revolución nuestra. Y eso saldría de los diezmos. Tremendo, ¿no les parece? Muy bien. Entonces, partamos de un hecho clave. Quien fundó la iglesia fue Jesús. Y tan pronto la fundó, Él comenzó a dar promesas. Una primera está ahí, la tenéis ahí cuando dice, y las puertas del Hades, por si se le olvida, Hades es el infierno. Y las puertas del Hades, ¿qué? No la destruirán, no la dominarán. Y han pasado 2000 años. Siempre menciono el caso de Voltaire, era un filósofo ateo, y él dijo, en un siglo no habrá ninguna iglesia cristiana. Morirá el cristianismo, han pasado casi 200 años, y el que está, que ya no hay ni polvo de él, sería Voltaire. Y así muchos otros personajes han atacado todo esto y han... ¿Recordáis que Daniel dijo algo que yo no sabía? Él dijo, el Big Bang, que nadie lo ha traducido a la larga, dice, era un golpe a la fe. Eso lo dijo, yo no sabía eso. Interesante, esa famosa teoría, que sí es una teoría, el Big Bang. Big Bang, un flechazo, un ataque, ¿verdad? Fue lo que él dijo. Bien, y un correctivo histórico, que ya lo he hecho muchas veces. Se dice que si visualizáramos, si pudiéramos ver la filmación de esta fundación, Jesús lo que dijo fue así, usando una palabra, dijo, Pedro, tu palabra significa roca, piedra, y sobre esta roca, no la de Pedro. Pedro nunca se creyó papa, jamás actuó como papa, hasta el punto que Pablo se dio el lujo de exhortarlo. Ninguno, ni Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos se creyó, digamos, los fundadores. Entonces, ¿por qué se respalda esto? Porque hay otros pasajes de la Biblia, por ejemplo en Primera de Pedro, precisamente, que él habla de que la roca es Jesús. Entonces se dice que lo que Jesús es sobre esta roca. Y así fuera, y si fuera lo contrario, Pedro a lo mejor no falló, pero los demás, incluyéndome yo mismo, fallamos o no. El hecho de que algo sea fundado, por ejemplo, Sansón estaba predestinado para ser un gran hombre de Dios, pero ¿qué le pasó a Sansón? O cómo terminó Salomón, por ejemplo, o Saúl. Así que uno no se puede uno dejar enredar, algo puede empezar muy bien, ¿verdad? Pero en el camino se puede complicar. Entonces ahí está clarísimo cómo él fundó. Vamos a ir ahí mismo a Mateo, que está en Mateo 18, del 18 al 20. Todo esto es para que nos quede bien claro, porque como le digo, vamos a estar hablando, sobre todo el próximo domingo, de lo que es la membresía, que es muy, muy importante todo esto. Mateo 18. Ahora, quiero aclarar algo, sí, es que el Señor habló muy poco de la iglesia. Yo creo que el Señor no habló mucho. Creo que el Señor no habló mucho de la iglesia por una simple razón, creo yo. No estaba interesado en lo que ahora vemos. Una estructura fría,
A mí me ha dolido, ayer me decía alguien, Hernán, si tú vas a países del norte de Europa que tú tanto hablas del cristianismo, es triste, la mayoría son museos, me decía, lo que fue iglesias luteranas, iglesias no sé qué, pero bueno, de todas quedaron unas bases importantísimas, pero es verdad, igual pasa en España, con las mismas, ya templos también no son católicos, son museos. Es algo que se podría llamar una especie de religión cultural. Entonces yo creo que la razón por la cual Jesús no fue tan enfático, aun cuando la iglesia es demasiado importante, pero creo que Jesús dijo, es más, hasta les quitó el templo, ¿se acuerdan o no? Permitió que la joya, ¿o no? Y que fue establecido por él mismo, él fue el que ordenó o aprobó. Pero él dijo, esto no quedará que... Si hoy existiera ese templo, le aseguro que la gente iría a ir a ver esa maravilla del mundo, ¿no? No iría al Jordán a ser bautizado o a identificarse con las huellas con Jesús. Entonces en Mateo 18, y esto es bueno que leamos desde el 15, ¿por qué? Aquí también se habla de la disciplina en la iglesia. Vamos a estar hablando un poquito el domingo de que también en las iglesias hay problemas. ¿Cuáles son como los enemigos de una iglesia local? Aquí se han presentado problemas, divisiones entre hermanos, que no se hablan, que me dijo esto, que me dijo lo otro, que hicimos un negocio. No crea que esta iglesia se ha escapado de eso. Tampoco se escapó de la iglesia primitiva. Entonces Jesús comienza aquí a dar instrucciones sobre lo que se llamaría la disciplina en la iglesia futura. Mateo 18 del 15 al 20. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Traigamos esto, por favor, a dificultades que ya se han presentado en esta iglesia. Y se pueden presentar más, quiera Dios que no, entre hermanos. Que han hecho negocios, que han hecho relaciones, que han confiado cosas, que han abierto su corazón. Posiblemente hasta ahora no tengo evidencia de asuntos afectivos, que noviazgos que terminan, o divorcios, pero seguro que también los hay. ¿Qué pasa de eso? Estamos hablando de cosas nada teóricas. Esto pasa en las iglesias, como pasa en cualquier otra organización. Dice, has ganado, versículo 16, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está hablando Jesús, el fundador de la iglesia. 17, si no los oyere a ellos, dilo a quién. Esto es muy importante. Y si no oyere la iglesia, ¿qué hay que hacer con él? Trátalo como si fuera un incrédulo. Léalo en esa versión como es. Trátalo como qué. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Hijo, cosa seria, ¿no? Cosa seria. Entonces, claro, si hay persona, y eso es bueno que entremos ya en detalles, cuando es el tema, usted no puede permitir que alguien esté tratando de destruir la iglesia, esta iglesia, por ejemplo, que esté tratando de sacar gente. No, venga a mi iglesia, o vaya allí, o mira ese pastor habla así, cuidado. Puede ser que algunas cosas sean verdad, pues hay que entonces hablar en privado, ¿me explico? Si es con el pastor, la pastora, un líder, entre ellos. O sea, tenemos entre todos que defender esto. Y además el apóstol Pablo advirtió hace 2000 años que van a llegar, ¿qué? Lobos rapaces. ¿Cómo se dice? Lobos vestidos de oveja. Pero el Señor da ideas. El versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En la vigilia y en estas cosas. ¿Por qué oramos tanto, por ejemplo, en el caso de por España? A nivel personal, los cristianos tenemos tremenda autoridad. Aun cuando no lo creas, tu palabra y mi palabra tiene autoridad. Así no seas un pastor. Hay que tener mucho cuidado. Atar, igual que las maldiciones. Yo siempre digo, tengan mucho cuidado los padres o madres, tengamos cuidado con las maldiciones a un hijo. Maldecir es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces Jesús dice, ¿se acuerda que en otro pasaje le dijo a los apóstoles, si llegáis a un pueblo o ciudad y no os reciben, ¿qué dijo Jesús? Quitaos el polvo, ¿qué? Porque el castigo será más tolerable algo así para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. ¿Es serio o no? Por eso digo yo, es delicado naciones que atacan a Dios, que se rebelan contra Dios, que atacan los principios, que destruyen iglesias o vidas de creyentes. Luego, pero quiero que nos gocemos entre el 19 y 20. Dice, otra vez os digo, está hablando Jesús, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el 20, pues en mi Biblia hay un subtítulo que está en muchas Biblias. Grabémonos esto, la forma más sencilla de una iglesia local.
O sea, la unidad mínima, como que, algo así como la célula básica de la iglesia es donde están 2 o 3 reunidos. Por eso, ¿recordáis que hablé hace poco cuando él fundó la iglesia? Él le dio una primera promesa. ¿Y las puertas del infierno qué? No podrán. Biblias que se han quemado, bueno, imaginemos todas las persecuciones que han habido en 2000 años. Y aún atrás. Bárbaro, era para que no existiera el cristianismo. Sin embargo, él nos dio una promesa. Pero aquí nos está dando otra que a veces no caemos en cuenta. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice él? Pregunto, muy sencilla la pregunta, hasta absurda la pregunta. ¿Estará el Señor aquí hoy en medio de nosotros? ¿Aquí habemos menos de 2 o somos más de 2? Es tremendo. Por eso a veces estás ahí sentado y siente algo, y siente un frío, siente un calor, o llora, o una canción, o una palabra, o algo. Porque Él está aquí. Y Él sabe todo. Por eso digo que nos tenemos que cuidar mucho de que todo lo que hagamos sea de su agrado. Y ni qué hablar de Mateo 28, 18 al 20, cuando dice este texto, porque dice Jesús ya para irse, dijo, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos de todas, enseñándoles ¿qué? Que guarden. No dijo ceremonias necesariamente. ¿Qué dijo? Todo lo que os he mandado, el Señor que está aquí. Y viene una tremenda promesa. ¿Qué es lo que dice? ¿Y aquí qué? Yo estaré, o estoy con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Por eso cuando hemos leído Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta mucho, y lo he compartido con los jóvenes también universitarios, es cuando dice que en la primera iglesia dice que compartían juntos, ¿se acuerda? Con sencillez de corazón, con alegría, presentaban la doctrina de los apóstoles, dice, y el Señor ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia. Ni siquiera dice los eventos, las actividades que son buenas. Eso no es lo que añade a una iglesia. ¿Quién lo hace? El Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis para felicitar a todos los que están dirigiendo. Quizás ya el domingo entrante vamos a ir mirando como el organigrama de esta iglesia y me gustaría hacer como una consagración el día del aniversario de todos los que están disponiendo. 2 cosas, por Juan y Zulay, ya he felicitado a todos los demás, los niños, los bachilleres, a los universitarios, en fin, las parejas, los hombres, todo. Las que nos ayudan con la limpieza, con los refrigerios, todos, ahí van apareciendo todos. Pero en la guía bíblica, por eso a veces no le prestamos atención a la parte de la oración. Aquí siempre ha aparecido en la guía bíblica, casi en la penúltima oración dice, consolidación de los grupos de oración de Las Rosas, Villalba y los ministerios de Senfol en Valencia y Barcelona. Cuando Mari y José me autoricen, meteremos Arroyomolinos. Porque yo soy experto en comprometer a la gente y me regañan por eso. Es que usted no me ha consultado a mí. Pero cuando ellos me digan, oremos por esto específicamente, esto es lo que queremos, o donde está Ingrid y Francisco. Hablamos en la vigilia que ojalá lleguemos con el evangelio a todos los pueblos, que en cada pueblo de España, en este caso, haya una iglesia. Porque, mire, yo les pido mucha oración en esa guía, por ejemplo, el caso de Las Rosas y de Villalba, no se imaginan y eso que Camilo y Milena pues no son tiempos completos, que estarían mucho más preocupados. Ellos lo hacen de una manera muy desprendida, pero ellos luchan, sufren. Ahora está el caso también que me decía Luisa del caso de Ariel, pasa que él todavía no ha hecho la presentación, ni nos ha traído aquí creo que van unas personas. ¿Cuántos van a tus reuniones? No por la cantidad, no, así sean 3. Espero que Fabricio sea muy fiel ahí todos los días. Bueno. Entonces ahí llegará un día en que ojalá en el aniversario o algún día que vengan, en fin, y mirando eso. Pero Dios ha colocado esa disposición en este caso de Ariel. Pero yo les clamo que oremos por todos estos grupos. A veces me pasan, de pronto hay otros que dirán, pero ¿por qué no mencionó mi caso? No es de mala fe. Pero yo sí quiero que los que ya están tan claros, como el caso de Villalba, Larro y todos los demás, es muy importante que está ahí en su guía bíblica. Entonces, es muy importante que nos quede muy claro quién fundó la iglesia, promesas que le dio y
Al ir avanzando, ahí tiene ya en su guía bíblica, dice, la primera razón sobre la importancia de la iglesia es la de haber sido fundada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo y respaldada por el Espíritu Santo al descender en Pentecostés, evento considerado como el nacimiento de la iglesia. Recordáis que casi nadie habla de eso, pero en verdad, cuando se celebra Pentecostés, ahí celebramos nuestro aniversario, ¿no? De 2000 y más años, ¿no le parece? Creo que hay un descuido en esa celebración. Pentecostés, que la fecha se puede establecer perfectamente, los judíos la tienen bien clara, que es pues 50 días después de la Pascua, facilísimo. O sea, si la Semana Santa está tal fecha o la Pascua de Israel, se cuenta 50 días y esa es Pentecostés. Entonces, esa es la fundación, digamos, ahí fue como la credencial donde descendió el Espíritu Santo, cambiaron los apóstoles. Promesa de Jesús, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahí en su guía, esto lo tiene aquí. Estos días leíamos en Corintios que Pablo decía, salid de ahí, hablando de compañerismo o no. Salgan de la fornicación, huyan. Y vamos a mirar por qué se habla tanto en la Biblia de salir. ¿Y qué significa iglesia? Ahí lo tiene en su estudio de la guía bíblica. En la mitad dice, la palabra iglesia viene del griego, eclesía, ahí lo tiene. Eclesía, que viene de ek, fuera de, y kaleo, que significa ¿qué? Cuando tú y yo recibimos a Cristo, el Señor nos llamó, ¿o no? Nos sacó, usó muchos métodos diferentes. Él nos sacó y nos metió en su iglesia, en su cuerpo. Entonces la palabra iglesia, miren lo que hay una comparación un poquito con el Antiguo Testamento. Miren lo que dice ahí en su guía bíblica de este mes próximo de octubre. ¿Qué es una iglesia? Ahí está. Es una asamblea formada por aquellos que han sido llamados fuera de cierto lugar. Yo andaba en el mundo, esto eran mis cosas, esto es lo que yo hacía. Por eso la canción tan bonita que dice, ¿qué sería de mí? ¿Se acuerdan? Cántela solo, cántela, apréndasela. ¿Qué sería de mí? Piensa. ¿De dónde andaríamos? La canción lo dice todo, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto. Fue liberado de la esclavitud egipcia y ahora era una verdadera ¿qué? Mira, pero hay que tener en cuenta con esto. Era una verdadera iglesia. Está en comillas. ¿Por qué está entre comillas? Porque dice, pero no similar en sus funciones prioritarias a las de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, nunca se llamó al pueblo de Israel, que era una gran asamblea, nunca se le llamó iglesia. Pero en realidad era una iglesia y mucho más concreta porque fue sacado, ¿o no? Dios tuvo que preparar a Moisés, ¿o no? Y sacar un pueblo que se calcula ya de 2 millones cuando llegaron a la tierra prometida. Aún la Biblia da la cifra, pero solo de los varones, como unos 550,000. Pero no se contaban las mujeres ni los niños. Entonces, el pueblo de Israel salió de Egipto fuera. Y qué bueno que hoy le podemos decir ahora que vamos a terminar, Señor, gracias, porque tú me sacaste, ¿o no? No se refiere a salir físicamente y volvernos antisociales. Cuidado. En mi caso, porque yo no puedo responder ni siquiera por otros en FOL. No puedo. A mí no se me ocurriría hacer una reunión, como hacen muchos pastores en el mundo, un 24 de diciembre a las 12 de la noche a la iglesia. O un 31. No es que sea malo. ¿Sabe qué pasa? Uno me decía, Hernán, es que hay que dejar a los del diablo en la casa, en la fiesta de la cena navideña, dejemos a los del diablo, y mi mamá y nosotros nos vamos donde están los espirituales. Yo le hago una pregunta, ¿esos familiares que se quedan, tendrán deseos de ir a esa iglesia? ¿Tendrán deseos de ser cristianos? ¿Qué lo hacemos aquí? Si es festivo lo hacemos a mediodía y antes lo hacemos un domingo anterior, ¿recordáis o no? Me parece que esas fiestas, para mí, me merecen mucho respeto para que la gente comparta, ¿o no? Y siempre, ¿qué es lo que digo? Pero ahí hay que hacer una oración, ¿recordáis? Se puede aprovechar para hacer una oración. Entonces queda claro que, dice ahí, el único punto de similitud es que tanto la iglesia como Israel han sido llamados aparte para Dios y que el llamamiento ha venido del mismo Dios, pero en los demás aspectos se hallan en contraste. Ahora definamos qué es una iglesia cristiana. Definición cristiana de iglesia, una cosa es la definición del griego. Ahí lo tiene clarísimo. Es una asamblea de personas que viven en su mayor parte en la misma localidad y que profesando creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, se reúnen. Subraya y ahí en adelante si puede con un boli. ¿Para qué se reúnen? Alabanza, adoración a Dios, ¿qué más? Oración de intercesión, compartir testimonios del mover de Dios, la enseñanza de la palabra, la celebración de la Santa Cena, participar del compañerismo cristiano, tener la oportunidad de honrar a Dios con sus bienes, haciendo llegar allí nuestros diezmos y ofrendas y primicias como otra de las maneras de adorar a Dios. Mire todo lo que
se hace en una iglesia. Y podemos agregarle labor social, pero dejé con negrilla prioritariamente. ¿Cuál es la prioridad? Se me perdió. Subrayado. Yo respeto muchas iglesias dedicadas a la labor social. Otras solo a la alabanza. Otras, la católica creo que se ha dedicado a la enseñanza más que a la evangelización, con todo respeto lo digo. Pero en mi opinión esa no es la prioridad de la iglesia. Eso es parte de los miembros de la iglesia, de algunos miembros. La iglesia, como lo dice ahí lo dice, prioritariamente ayudar a ¿qué? A extender el evangelio en todo el mundo. Ahí está Mateo 28, Hechos 1:8, Jesús dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el apóstol Pablo, que sabía que lo último de la tierra conocía básicamente era Hispania, y por ende ahí Britania, pero más o menos eso era lo último, no se conocía América, ni otros continentes. Pablo tenía en su corazón metido a España, y tenía metido el mundo, conocido o no, y saturó todo lo que pudo. Y tenemos nosotros que tener un corazón así como el de Pablo. Hechos 1:8, la iglesia local no es un edificio, pues el término iglesia se refiere a las personas. Es más correcto decir, voy a la sede o templo donde se reúne. Lo que pasa es que también queda un poquito como que no les gusta decir mucho templo. Pensamos en una estructura. Pero a veces se nos olvida que hay una iglesia universal que está compuesta por todos los creyentes, inclusive los que han muerto, y que estamos inscritos en el libro de la vida, ¿o no? Esa es la famosa gran iglesia, la gran novia. Vamos a cantar ahora las bodas del Cordero. Y está la iglesia local, que es lo que hemos definido. Ahí dice otros nombres de la iglesia en la Biblia. ¿Cuáles? Cuerpo de Cristo, lo veremos el próximo domingo. Preparados. Cuerpo de Cristo. Esposa. Se puede, y ahora que cantemos, se puede poner a pensar. Yo me pongo a mirar cuando dice las cifras del Apocalipsis, dice que seremos millones y millones vestidos de blanco para recibir al novio. Y que habrá una tremenda boda, ¿o no? En el cielo, que se llaman las bodas de ¿qué? Cuando cantes esta canción, que pues no por quitarle aquí fama a Jorge y a los músicos, pero yo creo que ellos van a quedar así. Van a quedar todos. Pero qué bueno, el Señor los usa muchísimo. Entonces se llama también, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso os dije que para el próximo domingo ve pensando, uno, si en verdad hemos nacido nuevos, somos cristianos y si somos miembros, en este caso pues de esta iglesia local, simplemente porque es importante. Y yo uso mucho un versículo que es muy fuerte de Jesús, que es Mateo 7:21. Él dice, no todo el que me dice. Yo presiento que todos de aquí, pero no puedo asegurarlo que todos hemos nacido de nuevo. No lo puedo asegurar. Eso lo sabe el Señor y quizá algunos. Él dice, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso es que los pastores nos llevamos sorpresas. Mucha gente que lo tenemos ahí y nos dijo, no, yo ya soy cristiano. Por eso yo le digo a todos los líderes, a toda persona que le diga que es cristiano, que le explique por qué lo cree. Y se le puede ayudar. No es para condenar a nadie. Pero sorpresas nos hemos llevado los pastores en todas las iglesias del mundo cuando nos confiamos y encontramos personas que no los han llevado a la fe, pero no tienen una seguridad de haber recibido a Cristo. Por eso dice allí, y es lo que vamos a cantar ahora mismo, gocémonos, al final de su guía dice, gocémonos y alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria, porque han llegado las bodas y su esposa se ha ¿qué? Estamos preparados y a ella se le ha concedido que se vista de ¿qué? ¿Cómo es el lino? Limpio, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aplicación, preguntémonos, ¿cómo puedo ayudar a que la iglesia local de la que soy miembro cumpla sus propósitos a través de mis habilidades naturales, habilidades sobrenaturales, dones y a través de los recursos físicos que poseo? Es muy importante
Y no quiero que nadie se sienta mal. Usted puede decirme, pastor, yo no me considero miembro de esta iglesia St. Paul España, pero como me gusta asistir. Pero es muy importante, es necesario saber quién se considera, porque no olvidemos algo. Por eso aquí yo tengo problemas con estas iglesias, sobre todo en España hay problema, y en muchos países del mundo, porque es que la gente está acostumbrada a ir a la iglesia tradicional, donde no hay lista, donde no hay nombre, donde abro las puertas, toco las campanas, ¿o no? Pero esta iglesia y muchas iglesias, mayor iglesias evangélicas, consideramos que la persona es demasiado importante y no se puede dejar así. Y si llega una persona nueva hay que saber quién es, porque también puede ser un lobo disfrazado de oveja, ¿o no? Pero hay que estar, ¿o no? Con los ojos. A ver, vámonos en pie y el que le guste moverse, a moverse.